Entonces, recapitulando desde el principio, hay instituciones, hay gente esperándonos para que vayamos a ocupar esos lugares, a capacitarnos, hay fundaciones, hay mucho alrededor nuestro, estamos muy cerca y quiero seguir con lo que en Santiago del Estero se realiza hace años. En los procesos industriales podemos desarrollar con cáñamo industrial muchísimo, entre otras cosas, materiales para la construcción, materiales sustentables y un poco de esa tecnología. Aquí en Santiago somos pioneros a través de Chilalo Bioconstrucción. Para quien no conozca, lo vamos a presentar, pero ha habido un antes y un después en Santiago del Estero cuando se ha empezado a construir de esta manera que Chilalo construye, y para nosotros es un orgullo que formen parte y tenerlos aquí adelante. Así que Fernando, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos. Te voy a pedir el momentito. La verdad que para nosotros estar hoy aquí es prácticamente un sueño, porque no hace mucho, hace 5 o 6 años atrás, formábamos parte de los primeros congresos en donde se estaba empezando a hablar de ReproCan y a hablar de la configuración de una ley que deje de ver al usuario no solamente como un adicto o como un delincuente, sino como una persona más íntegra dentro de la sociedad, con cualidades altamente potenciales y que pueden ser explotadas. Entonces voy a estar hablando de sistemas productivos que puedan integrar dentro de su sistema. El cannabis para nosotros es algo, como te digo, sumamente novedoso y algo impensado, se quiere, hace muy pocos años. Esto es mucho gracias también al trabajo de las instituciones de base que han ido formalizando todo el trabajo informal que se venía haciendo y que muchas veces no era reconocido. Nosotros estamos trabajando dentro de lo que es la bioconstrucción, pero dentro de lo que es un proyecto más grande. O sea, recién me ponía muy contento cuando hablaban que estaban tratando también con el pretexto de la permacultura. Nosotros desde 2010 venimos desarrollando en la provincia todo lo que es el tema de la permacultura. No sé si algunos están empapados en el tema. Básicamente la permacultura surge de una necesidad social que básicamente la plantea el sistema socioeconómico que tenemos hoy. El sistema socioeconómico es donde están planteadas todas las bases de la interrelación de comercio y de todos los tratados que van a tener las personas. Entre ellas está todo dentro del sistema socioeconómico. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, con todo el desarrollo moderno se han ido poniendo por sobre todos los tipos de controladores el único control, que es el del progreso. Entonces, el nombre del progreso se ha ido dilapidando normalmente los 4 sistemas donde la sociedad está planteada, que es el sistema económico, el energético, el ecológico y el social. Tenemos una crisis social con una penetración cultural, una monocultura que avasalla con todo lo que son las culturas del lugar de origen y impone una cultura más monótona sobre esa, y la desarticulación de los pilares sociales, que puede ser tranquilamente lo que es la iglesia, lo que son las familias, lo que son los mismos colegios. Vemos las organizaciones fundamentales y pilares totalmente erosionadas y fuera de un contexto histórico. Hoy han quedado como en lo que es un recuerdo y no son aptas para lo que es las vivencias y la globalización que hoy tenemos. Tenemos el sistema económico con la gran estratificación de las riquezas, lo que es un control de los monopolios sobre todos tipos de proyectos productivos que nacen. Siempre tenemos un monopolio que, si no absorbe, interfiere con el camino de lo que es el desarrollo de los proyectos. Bueno, tenemos aquí un ítem básico que son los bancos y la creación del dinero. Esta falsa creencia de
recursos ilimitados y de crecimiento ilimitado dentro de lo que es un planeta con recursos limitados. Una crisis ecológica que es fruto de todo esto y una crisis energética que sobre todo está montada dentro de lo que son las malas y las nulas políticas energéticas que también están atrasadas por los grandes monopolios de la energía, de lo que son los combustibles fósiles, que no quieren perder todavía su nicho de poder, entonces van en contra de todo lo que son las producciones limpias o de energías limpias. Tenemos la producción de alimentos. Señores Bill Mollison, el problema de la agricultura tradicional es que no es una agricultura para crear alimentos, sino que está básicamente rendida a lo que es el capital y el comercio. Entonces no importa si el alimento es bueno, siempre y cuando se venda, eso es lo que hay que tratar de conseguir. La gestión de residuos. Y aquí venimos a los paradigmas. Nosotros, en base a todo ese estudio, vemos que estamos dentro de un paradigma que no es sustentable y no es solvente en el tiempo, y el cual nos está empezando a poner en una situación cada vez más difícil, no solamente desde la interrelación de las personas, sino también a niveles productivos. Es más difícil de producir, cada vez se necesita más para producir, cada vez hay menos lugares que son productivos, tanto lo que son el cambio climático, lo que es la erosión del suelo a través de la agricultura tradicional y demás. Entonces, para cambiar un paradigma, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar paradigmas alternativos que a nosotros nos permitan, en su principio, ser una red de contención para la gente que de a poco va pateando el sistema, y también para desarrollar e ir formalizando sistemas que puedan trabajar primero en conjunto y después suplantando estos sistemas que tradicionalmente vienen produciendo fallas o vienen produciendo pérdidas, ya sea económicas o demás. No vamos a poner a hablar de pasivos ecológicos y demás. Dentro de los nuevos paradigmas, nace uno de los que en los años 70 nace uno de los que a mí más me interesa en todo lo que era la búsqueda de la sustentabilidad y demás, que es la permacultura. Que la permacultura básicamente es una ciencia de diseño que mediante la observación y el estudio de la naturaleza permite crear ecosistemas productivos que generan a largo plazo asentamientos humanos que sean autosustentables. Para poder lograr esto se basa, como aquí tenemos un desglose, mediante la observación y el estudio de la naturaleza. Vamos a realizar diseños que contemplen las energías, no solamente las energías que nosotros vemos, sino también las que no vemos y están presentes en el lugar, y las que, más allá de una cuestión espiritual y demás, nos van a dar a nosotros ese ahorro de energía, un ahorro real de dinero al final de los procesos productivos. Para crear ecosistemas productivos en donde se puedan desarrollar asentamientos humanos que sean autosustentables. Cuando hablamos de una autosustentabilidad, no solamente hablamos de una autosustentabilidad del pueblo que está viviendo en un lugar en concreto, sino también de todos los otros eslabones de la cadena que se necesitan para que ese pueblo se mantenga, se sobreviva en el tiempo, que también estamos hablando de un ecosistema saludable, estamos hablando de una buena y una rica disposición en agua, de buena extracción y demás. Estos son creadores, Bill Mollison y David Holmer. Se inspiran en este señor llamado Masaru Fukuoka, que es uno de los primeros que plantea una crítica muy dura a lo que son los sistemas agrícolas de producción. Es el primero que demuestra científicamente que desde la producción de un tomate de manera orgánica y un tomate producido a lo mejor industrialmente hay una gran variedad de nutrientes que se pierden en el proceso cuando los procesos no se dan de una forma adecuada. La permacultura tiene tres éticas: cuidar la tierra, entendiendo que sin la tierra nosotros no tenemos un sustento, no se puede desarrollar la vida si no tenemos la tierra. Cuidar a la gente, entendiendo de que nosotros somos seres individuales, pero a su vez somos seres sociales, entonces necesitamos de una sociedad que nos contenga y que nos ayude en el desarrollo, y que está mucho más que comprobado que cuando la sociedad no ayuda a los procesos de desarrollo, vamos a tener mayores niños en situaciones de calle, mayores adultos sin trabajo, mayor
derivación a drogadependencia y demás. Entonces, cuidar a la gente es algo totalmente importante y uno de los principales pilares. Y el tercero es repartir con equidad. No solamente repartir con equidad de entre las personas que están en los procesos, sino entender que también nosotros necesitamos del ecosistema, entonces el ecosistema también hay que devolverle una parte de lo que nosotros sacamos de él. Entonces, es como una cuenta bancaria en donde nosotros vamos a ir sacando, pero a su vez también vamos a ir depositando para lograr un equilibrio. Cuidar la tierra, la gente y repartir con equidad. Esto nos deja dentro de lo que es el desarrollo sustentable, que es, nosotros tenemos tres pilares: el social, el económico y el ambiental. Entonces, desarrollando estos tres en conjunto, tenemos en el medio una muy pequeña parte que es el desarrollo sustentable, en donde estos tres pilares están contenidos entre sí y se retroalimentan. No estamos hablando en ningún momento de una competencia, sino de una retroalimentación. Estamos hablando de creación de redes, estamos hablando de otro paradigma en donde no estamos hablando de la separación de quién llega primero, sino al contrario, de no correr tanto, de hacer una pausa, de ver hacia dónde vamos, de ver cuáles son los resultados de nuestras acciones y ver si son o no productivos, y de desear tener la decisión sabia y madura de decir: este no es el camino, busquemos otro que sí nos englobe en este lugar y que no sea el detrimento al final de todos y de nuestro bien común. Dentro de las distintas herramientas que tiene la permacultura, una de las herramientas que tiene es la bioconstrucción, en la cual nosotros, como Permacultura Santiago del Estero, hemos ido generando un paquete productivo dentro de lo que nosotros brindamos como ecotecnologías. ¿Cuáles son las ventajas de la bioconstrucción? La bioconstrucción es una construcción que desde el primer momento vamos a tener una casa, un habitáculo que va a estar vivo. Entonces, con todo lo que va a estar vivo, va a respirar, va a tener un control pasivo de la humedad, va a tener una temperatura regulada propia del mismo sistema constructivo que varía entre los 18 y 23 grados. Nosotros podemos ver la diferencia de las amplitudes térmicas dentro de la casa dependiendo de los distintos tipos de aislaciones. Y es un sistema de corrosión realizado con materiales de bajo impacto ambiental. Lo que nosotros vamos a tratar desde el primer momento es que toda nuestra huella, nuestro impacto en lo que es el ecosistema sea disminuido al menor exponente posible, y de esta manera nosotros vamos a integrar el núcleo donde nosotros vivimos a la naturaleza, cambiando el paradigma de que nosotros somos los dueños de la naturaleza y debemos venir a imponer un determinado estilo, una determinada forma, sino que en este caso nosotros entendemos que somos parte de la naturaleza, que venimos a estudiarla y venimos a acoplarnos dentro de ella. Entonces es importante también ver cuáles son los materiales. Cuando nosotros hablamos de materiales, hablamos de los materiales locales. No es lo mismo una construcción en Santiago del Estero que una construcción en Salta. Los materiales cambian, las morfologías cambian. Por eso es muy importante, y hablaba hace rato de lo que es la monocultura. Dentro de lo que es nosotros como seres humanos, tenemos una cadena de ADN que es la que va a agarrar y traspasa de generación en generación las formas en las que nosotros hemos aprendido a organizarnos para sobrevivir al entorno, las formas en las que hemos encontrado los remedios en el lugar que nos curaban, la forma en la que cocinábamos y construíamos. Todo estaba de acuerdo y también en una morfología creada por el mismo lugar. Con el avance de la monocultura y de las arquitecturas extraídas de otros lugares, hemos creado un problema habitacional y energético en la provincia que la verdad está trayendo muchos problemas a la hora de refrigerar y impacta directamente en todo lo que es el tejido energético de la provincia. Uno de los conceptos principales de lo que es la bioconstrucción es el bioclimatismo, cómo nosotros vamos a adecuar la vivienda a los vientos, a los climas, a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces cada construcción es particular dependiendo al lugar y las necesidades propias del mismo, ¿no? Se contemplan las posiciones del sol,
cómo va a entrar la aireación a las determinadas habitaciones, cómo vamos a hacer para que tengamos un pleno siempre externo, entonces estamos siempre sacando el aire contaminado y caliente de la casa. Todas estas cuestiones van dentro de lo que es el bioclimatismo y tienen una cuestión social muy fuerte. ¿Por qué? Porque la bioconstrucción plantea lo que es la autoconstrucción. La autoconstrucción básicamente es el empoderar a la persona de la herramienta de la construcción y poder agarrar y generar lazos entre los vecinos para poder crear distintos núcleos en donde se empiece a bioconstruir y todos se ayuden entre sí a través del sistema de mingas o a través del sistema de reuniones cooperativas. Tenemos distintos sistemas de bioconstrucción. Hablábamos que dependiendo del lugar también va a depender mucho de lo que son los materiales y lo que es la morfología. Tenemos lugares donde se utilizan neumáticos, en donde se utiliza madera, en donde se puede utilizar caña, fardos de paja o solo la tierra cruda a través de los sistemas de airship. Tenemos distintos materiales. Van a ver que tienen distintos tipos de materiales cada construcción. Esto es muy personal, es muy a la medida de cada persona. Y dentro de lo que son los materiales, ahí es donde nosotros entramos en lo que es el cannabis propiamente dicho y lo que es la producción de un material que a nosotros nos va a permitir trabajar en lo que es una modulación de un proyecto, por ejemplo, a mediana y gran escala. No es lo mismo trabajar para un cliente particular que ver ahora lo que es la necesidad, por ejemplo, habitacional de 10 o 15 personas. Entonces, para trabajar en 10 o 15 casas necesitamos tener una contemplación de ciertos materiales en donde, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con fibras tradicionales de Santiago, venimos trabajando con el gatón pine, que es una fibra de muy buen resultado, pero que es inferior en propiedades y demás que el cannabis. Entonces, por ejemplo, utilizar el cáñamo en lo que es la producción de construcción no solamente abarataría costos a la hora de brindar soluciones habitacionales para las personas que hoy tienen realmente un problema habitacional, sino que también enriquece en distintos otros aspectos. ¿Por qué? Porque la permacultura habla de que cada función tiene que tener como mínimo 2 o 3 alimentaciones y tiene que servir para 2 o 3 cosas. Entonces, si nosotros estamos tratando de crear un determinado material, ese material no solamente tiene que servir para eso, sino que también tiene que servir para la producción de forraje, para producción de compost, para producción medicinal, en el caso de las flores. Estamos hablando de un montón de cuestiones culinarias a través de lo que son las semillas. Entonces, básicamente lo que se plantea es entender que muchas veces a través de una demonización o a través de la ignorancia hemos dejado de lado materiales que son altamente necesarios hoy, que brindan necesidades a muchas de las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera, poder agarrar y, como decía, formalizar el conocimiento, y estas son una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos, poder agarrar, tener estos espacios de visualización en donde nosotros podamos plantear de que hay un montón de capacidades que nosotros podemos explotar en torno al cannabis, y que no es una cuestión solamente de querer agarrar y hacer un narcotráfico, o que no somos gente que estamos trabajando, que estamos investigando, que muchas veces nos cuesta mucho llegar a los resultados por una cuestión netamente burocrática. Entonces, estos espacios son altamente productivos, son altamente necesarios, y sobre todo entender que dentro de lo que es, esto es una apreciación personal, dentro de lo que es el mundo medicinal del cannabis, hay una cuestión que muchas veces no se le toca, y que es el impacto que tiene el cannabis sobre determinadas afecciones crónicas que tienen que ver con la enfermedad espiritual del individuo. Yo he sido preso desde los
14 años hasta los 30 prácticamente de la medicina tradicional, con dosis cada vez más fuertes de calmantes que nunca atenuaron mis dolencias crónicas, y al tomar contacto a los 30 años con el cannabis, mi situación de salud anímica y espiritual dio un vuelco de cabeza. Entonces, nosotros como sociedad muchas veces hablamos de las cuestiones médicas, hablamos de las cuestiones productivas, pero no quiero que se quede fuera del tintero hoy la capacidad espiritual y la capacidad de unificación que tiene el cannabis dentro de las personas cuando estamos hoy transitando momentos que son tan violentos, momentos que son de tanta separación y de tanta soledad. Creo que más allá de todo el aporte medicinal y productivo que puede hacer, también viene a ser un aporte espiritual muy grande, para voltear muchas estructuras que nos han puesto y que hoy no nos dejan evolucionar como seres humanos hacia la mejor versión de nosotros. Entonces, desde la permacultura y desde nuestro espacio se plantea una pequeña pausa, una pequeña, no sé si meditación, pero sí un pequeño autoanálisis y ver a dónde vamos, de qué manera vamos, por qué vamos a dónde vamos, y tal vez en ese análisis podamos descubrir que no todas las decisiones que hemos tomado son correctas y que a lo mejor dentro de esas decisiones que han sido incorrectas estaban también nuestra cercenación a la felicidad o nuestra cercenación dentro de lo que es nuestra plenitud. Entonces me parece que más allá de todo lo que es la cuestión, vuelvo a repetir, medicinal y productiva, tenemos que también tener en cuenta el gran aporte que nos hace el cannabis a través de poder reconectarnos con muchas cosas que nosotros hemos sido prohibidos desde muy chicos y que hoy a través de encontrarnos, a través de hablar y demás, vamos encontrando que tenemos ciertas carencias y que en ciertos casos el cannabis medicinal puede ser una muy buena alternativa para eso. No quiero explayarme mucho más, pero bueno, eso es dentro de lo que es nuestra experiencia, y esta es nuestra propuesta para todos los que se quieren acercar, ver un poco más de lo que es la permacultura, cómo se puede aplicar a su campo, y sobre la bioconstrucción, bueno, entender de que es un sistema de construcción que tiene un muy bajo costo ecológico, y que tiene un paquete de pasivas ecológicas que van a mejoran muchísimo la calidad de vida, desde lo que es estructuralmente, desde lo que es el pleno interior con temperaturas y humedades controladas por la misma casa. Entonces esa es básicamente la opción que nosotros estamos brindando a lo que es hoy la construcción tradicional, propia del cemento y con materiales como los Portland y demás, que hoy estamos entendiendo que en 120 años pierden sus cualidades, que son venenosos a la hora de construir, tanto en la producción como también en la construcción. Entonces, volver a los sistemas que nos eran amenos, me parece que es como mínimo una opción que tendríamos que tener en cuenta a la hora de poder replantearnos todo lo que son las cuestiones, como le digo, de los 4 problemas más importantes que hoy tenemos como humanidad, que es el ecológico, el energético, el económico y el social, y que de esos me parece que el más importante de tratar es el social, porque como seres humanos estamos enfermos, estamos perdidos, y creo que ahí también el cannabis es uno de las grandes soluciones que están ahí escondidas y demonizadas. Así que, bueno, muchas gracias.
No les quiero dejar de mencionar que la Casa de Fernando es un proyecto de investigación constante que tiene las puertas abiertas. Su familia siempre nos recibe increíblemente, tanto a nosotros como a muchos